Les pido por favor que puedan acompañarme un momento a la palabra de Dios, al libro de Primera de Samuel, capítulo número 22. Y vamos a leer este texto, que justamente es el que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿sí? Así que le pido por favor, mis hermanos, acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 22, ¿sí? Vamos a leer lo que la palabra del Señor tiene para decirnos en esta noche. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo número 1, dice la Escritura de la siguiente manera. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Oyó Saúl que se sabía de David, de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Verso 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del Filisteo. Y el rey envió por él al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le disteis pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Verso 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde ahora a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe al rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey le dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huían no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Verso 22. Y David dijo a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, que buscaré mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de enseñanzas acerca de la vida del rey Saúl, y hemos denominado en esta oportunidad al capítulo 22, el capítulo que nos habla acerca de las consecuencias del pecado. Si usted recordará, usted tal vez está siguiendo esta serie, y si no lo está siguiendo, bueno,
puedes verlo en el canal de la iglesia en YouTube, ahí están los sermones, y para que más o menos tengan la línea de lo que está pasando. La semana pasada estudiamos el capítulo 21 y vimos cómo, incluso lo llamamos luces y sombras de la vida de David, porque vimos cómo David durante un tiempo determinado se apartó del Señor, dejó de confiar en Él, y comenzó a confiar en su propia carne y comenzó a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Vimos que cuando uno se aparta del Señor, comienza a caminar en la carne, comienza a caminar en sus propios deseos y comienza a cometer equivocaciones, pecados, errores. Y una de las cosas que hizo David fue mentir, le mintió al sacerdote Ahimelech, le hizo creer que él estaba yendo en una misión del rey Saúl cuando no era cierto, y obviamente no le puso sobre aviso de lo que estaba pasando. Entonces, justamente, y de una casualidad, nada casual, se encontraba ahí también en Nob, donde había ido David a buscar ayuda del sacerdote, se encontraba también un hombre llamado Doeg, que luego supimos que era uno de los principales siervos de Saúl. Y aquí lo que estamos viendo ahora es las consecuencias. El capítulo 22 nos narra acerca ahora de las consecuencias de ese pecado. Si bien es cierto, en el capítulo 21 vimos también, hermanos, que David de alguna manera, Dios obró para que él no encontrara paz en la ciudad de los sacerdotes, y David se fue a los filisteos, tampoco encontró paz allí, y allí, apresado por los filisteos, David se arrepintió, oró y compuso algunos salmos. Y Dios permitió aún que David se humillara, ¿no? Y tuviera que fingir locura para poder salir de ahí, pero al final Dios lo libró. Dios lo libró no sin antes darle una lección, ¿no? Una enseñanza, hasta que estoy seguro que él supo recordar en su corazón que Dios nos puede librar, por supuesto que sí, pero Dios va a permitir que seamos humillados para que nuestro orgullo sea humillado y para que aprendamos de alguna manera que separados del Señor, pues hermanos, nada podemos hacer. Aún así, hay consecuencias del pecado, ¿sí? Este capítulo 22 nos enseña eso, nos enseña que el pecado de todas maneras tiene algunas consecuencias y tenemos que lidiar con ellas. Entre las principales de este evento en particular fue la muerte de todos los sacerdotes que, inocentes, sin saber nada, murieron a manos de Saúl. Por supuesto, esto no disculpa el comportamiento de David, tampoco disculpa el comportamiento de Saúl. Vamos a ver acá a Saúl en uno de sus peores actos cometidos contra el Señor, y si pudiéramos de alguna manera, pues hermanos, de alguna manera, si pudiéramos condensar, si de alguna manera pudiéramos dar una idea central de lo que acabamos de leer, estos 23 versículos, diríamos lo siguiente, ¿no? Que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pues Dios nos perdona, es cierto, la Biblia abunda en esto, en este tema, ¿no? Dios perdona cuando nos acercamos y nos arrepentimos de verdad. Y obviamente, pues esto nos da la oportunidad de volver a buscar a Dios, y al ser restaurados por Dios, al ser perdonados por Dios, podemos ser de bendición para otros que tal vez también han sufrido los mismos errores, han caído en los mismos pecados, o que se encuentran atribulados igual que nosotros. Podemos identificarnos con el que ha caído cuando nosotros también de alguna manera hemos también sabido lo que es fallarle al Señor. Con eso no quiero decir que necesariamente tenemos que cometer errores groseros para poder identificarnos con aquel que comete errores groseros, pero el creyente que entiende que le ha fallado al Señor puede entender también a otras personas que lo hacen, no necesariamente en el mismo caso, pero sí la misma situación de fallar al Señor. Aún así, hay consecuencias del pecado, y la Biblia nos enseña que tenemos que afrontarlas con valentía, de la mano del Señor, ¿sí? Dios en su soberanía, en su misericordia, pues permite que a veces experimentemos algunas consecuencias del pecado, como un recordatorio de lo que hicimos para no volver a hacerlo más, y tenemos que tomarlos de alguna manera, con hidalguía, con valentía. Sin embargo, cuando no nos arrepentimos, cuando decidimos no arrepentirnos, comenzamos peor aún, a entrar más, en caminar en nuestra carne, y comenzamos a manipular las situaciones para dar una imagen de víctima, para dar una imagen de que no tenemos responsabilidad, y para no ser descubierto de nuestros pecados. Pero lo único que causa esto es que con nuestros pecados y los pecados que seguimos acumulando, pues dañamos a otras personas que nos rodean. Entonces, en resumen, si pudiéramos resumirlo aún más, diríamos que el pecado siempre tiene consecuencias y daña a todos los que nos rodean. Por eso es muy peligroso ceder y vivir y caminar
en el pecado, ¿no? ¿El creyente puede pecar? Sí, por supuesto que puede pecar y va a pecar. Ningún creyente es perfecto. Sin embargo, como creyentes tenemos que batallar contra el pecado, ¿no? No dejar que el pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, el pecado reine en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo mortal. Si pudiéramos, hermanos, bosquejar este texto, diríamos que aquí aprendemos 4 puntos. Y vamos a tratar de avanzar siendo un equilibrio entre minuciosidad y ser breves, pero tratar de explicar bien lo que dice la Escritura. Y los versos 1 al 5 nos muestran que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, esto nos da la oportunidad de buscar a Dios y de ser de bendición para otros. Cuando no nos arrepentimos, más bien manipulamos las situaciones para no ser descubiertos. Versos 6 al 10. Cuando no nos arrepentimos, otros son afectados por nuestros pecados, versos 11 al 19. Y cuando nos arrepentimos, debemos aún lidiar con las consecuencias de nuestros pecados de la mano del Señor. En este pasaje vamos a ver algunos personajes importantes. Vamos a ver a David como ejemplo de alguien que peca, pero que se arrepiente, que tiene que lidiar con las consecuencias de su pecado. Vemos el ejemplo también de Saúl como alguien que no se arrepiente y que se endurece más bien y cuyo pecado afecta a otras personas. Vemos el ejemplo de Doeg, edomita, como una persona que no tiene temor de Dios y por ende no se arrepiente y cuyos actos dañan a otras personas. Y vemos también el ejemplo de Abiatar y de los demás sacerdotes, ¿no? Que siendo inocentes, de alguna manera sufren por el pecado de otras personas. Y ya vimos la semana pasada que Ahimelech es un tipo de Cristo porque nos muestra de alguna manera velada cómo el inocente muere por el culpable, ¿no? Ahimelech, siendo inocente, muere por el pecado de David. Aquí igual, no solo Ahimelech, pero toda su familia, todos los sacerdotes mueren por causa del pecado de David. Así que desde aquí también podemos ver un vistazo, un chispazo de lo que Cristo haría posteriormente por nosotros, el inocente muriendo por el culpable. Entonces vamos a empezar con la historia, versos 1 al 5, y ya habíamos leído, pero vamos a volver a leerlo rápidamente. Nos dice que yéndose David de allí, ¿de dónde? De la ciudad de Nob. En el capítulo 21 David había llegado a Nob y salió de allí porque vimos no encontró paz allí tampoco, porque realmente el problema de David era su corazón, no era el lugar donde se encontraba. Y saliendo de allí dice que huyó a la cueva de Adulam, y estando allí en esa cueva, sus hermanos y toda la casa de su padre fueron a buscarlo y se juntaron con él. Y también se juntaron con él, dice, todos los afligidos y el que estaba endeudado y los que se encontraban en amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de todos ellos y llegó a tener como 400 hombres. Luego vemos como David de ahí se fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de Moab, por favor, no cuida a mi padre y a mi madre porque yo no sé qué va a pasar con mi vida. Y los trajo, dice, la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el lugar fuerte, o sea, no te quedes en la cueva de Adulam, vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aredas. Y vamos a ver algunas cosas importantes aquí. En primer lugar, ¿no? ¿Qué es la cueva de Adulam? El nombre Adulam significa lugar de reposo, lugar de protección, lugar de cuidado, ¿no? Una cueva, un lugar estratégicamente o militarmente estratégico para no poder ser atrapado fácilmente, un lugar donde podía esconderse, un lugar de refugio, ¿no? Para descansar un momento de la persecución que estaba sufriendo David a manos del rey Saúl. Ahora, algo muy interesante es que la Biblia nos muestra que David, estando allí en la cueva, entrando a la cueva, compuso los Salmos 57 y 142, los cuales vamos a leer en un momento. Ahora, ¿qué significó Adulam para la vida de David? Para David, Adulam llegó a ser un tiempo de descanso después de huir de David. Recuerda que él venía huyendo hace varios capítulos atrás, desde que se separó de Jonatán. Vivió huyendo de David, de Saúl, que constantemente estaba persiguiéndolo para atraparlo y matarlo. Pues así que Adulam llegó a ser un tiempo de descanso físico. También fue un tiempo para buscar el rostro de Dios en medio de su angustia. Recuerda que David ya había vuelto, ya se había arrepentido, ya había vuelto a tener comunión con Dios. Así que era un tiempo de descanso, era un tiempo de buscar al Señor, era un tiempo de buscar el rostro de Dios. Era un tiempo también para expresar sus sentimientos y clamor por medio de los salmos que escribió, el Salmo 57, el Salmo 142. Y es bueno esto, expresar nuestro corazón. La Biblia le llama derramar nuestro corazón delante de Dios, no guardarlo. Cuando tenemos pues penas y angustias y situaciones no resueltas, que no las expresamos,
no las sacamos, sino que las guardamos y las tenemos ahí durante mucho tiempo. Esto genera las muy conocidas como enfermedades psicosomáticas, ¿no? El estrés, la ansiedad, el terror nocturno, el no poder dormir, el insomnio, y muchas de esas cosas tienen un origen del alma, ¿no? Algunas de ellas son de origen físico, seguramente que sí, pero la mayoría de estas situaciones tienen un origen en el alma, tienen un origen con situaciones, problemas, conflictos, situaciones, pecados que no hemos confesado, que los estamos guardando en nuestro corazón y que no los sacamos. Pero Adulam significó para David un tiempo de expresar sus sentimientos, un tiempo de abrir su corazón delante de Dios, y obviamente todo ese tiempo había sido divinamente diseñado por Dios para desarrollar en David un corazón de adorador, un corazón de humildad, un corazón de confianza en Dios, un corazón que aprendiera a buscar y alabar a Dios, aún en medio de una persecución, aún en medio de una cueva, porque hermanos, una cueva, no sé si alguna vez usted ha entrado a una cueva, pero una cueva no es algo muy cómodo que digamos. Una cueva no es un hotel 5 estrellas, una cueva es un lugar húmedo, una cueva es un lugar oscuro, una cueva es un lugar, pues, mientras más profunda es más húmedo, es más oscuro, es más rancio, más denso el aire. Así que una cueva no es un lugar muy agradable donde estar. Sin embargo, en ese lugar Dios quería, durante ese tiempo por lo menos, Dios quería que David aprendiera a confiar en Dios, ¿sí? No es fácil confiar cuando todo está bien, es fácil confiar cuando nos encontramos en un hotel sin estrellas, o es fácil confiar cuando David se encuentra en la corte real, pero vamos a ver ahora si David aprende a confiar en una cueva, ¿no? En un lugar tal vez un poquito hediondo, húmedo, cálido, muy caluroso, perdón, y ahí David tenía que aprender a confiar en Dios. Así que Dios usó a Adulam para formar el carácter de David, para formar su carácter. Sí, eso es importante. Ahora mira lo que dice los salmos, no vamos a leerlos. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice, tú conociste mi senda, en el camino en el que andaba me escondieron un lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces eso parte del clamor de David era, sácame de esta cueva, ¿no? Sácame de esta situación para yo poder alabarte, para yo poder testificar de tu nombre, para poder bendecir tu nombre, y en mi angustia, ¿no? Yo quiero confiar en ti. Ahora vamos a leer el Salmo 57, ¿no? Y recuerda, estos salmos tienes que leerlos a la luz del contexto en donde fueron escritos. Fueron escritos en la cueva, cuando David entró en la cueva de Adulam y estaba siendo perseguido por Saúl. El Salmo 57 dice igual, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red ha armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios. Qué hermosa esta parte. Pronto está mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. No sé si percibes, entre el Salmo 57 y el Salmo 142 hay un pequeño cambio. El Salmo 142 es un salmo más de alegría, más de gozo, aunque la circunstancia es la misma. En ambos él está en la cueva.
solo que en el Salmo 57, pues él está empezando a clamar, y el Salmo 142 es más un salmo de victoria, es más un salmo de alabar al Señor y decir, Señor, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú vas a levantarme, por ende mi corazón está dispuesto a alabarte, mi corazón está dispuesto a bendecirte, mi corazón está dispuesto a reconocer las grandezas de tu nombre. Así que vemos una evolución. Vemos una evolución en el comportamiento de David, en su alabanza, en su adoración, y eso es bueno, ¿no? David está aprendiendo a alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia, ¿no? Eso es maravilloso. Ahora, ¿qué más? Eso no es todo, ¿no? Dios está, por un lado, obrando en el corazón, Dios está obrando dentro, y ese es hermoso, hermanos, porque aquí vamos aprendiendo algunas cosas. Cuando Dios está obrando en la vida de una persona, Dios obra en dos ámbitos. En el ámbito interno, ¿no? Es decir, transformando nuestro corazón, enseñándonos humildad, enseñándonos a modelar nuestro carácter, enseñándonos paciencia. Depende, ¿no? Depende de lo que Dios esté tratando con cada uno de nosotros. Ese es el ámbito interno, a través de la oración, y eso se expresa, ¿no? En la adoración, en la oración, en la meditación, pero también Dios se obra en el ámbito público, restaurando reuniones. Justo hoy día mi esposa me compartía acerca de un varón que siendo incrédulo se casó, ¿no? Tuvo una familia, pero por las presiones del trabajo y las circunstancias se divorció. Se divorció como muchas personas que no conocen al Señor se divorcian. Lo curioso y lo hermoso de esta historia, una historia que pudo haber terminado muy trágica, pero fue hermosa. ¿Por qué? Porque estando él divorciado, él conoce a Cristo Jesús, conoce el Evangelio, y comienza a orar, comienza a crecer espiritualmente. Él entiende ahora en Cristo quién es, y va y busca a la que era su mujer antes y la reconquista y se vuelve a casar con ella, hermanos. Ella se convierte al Señor también, y ahora se volvieron a casar en Cristo Jesús y tienen una familia preciosa, ¿no? Y él evangeliza, él predica la palabra de Dios, y es una oportunidad tremenda. Entonces, aquí vemos igual, esa es una ilustración de lo que acabo de mencionar. Dios obra en el ámbito interno, en el corazón de la persona, pero luego también Dios obra en el ámbito externo, restaurando relaciones, sanando relaciones, haciendo cosas. Y acá vemos esto, ¿no? Dios está obrando en el corazón de David, restaurando su corazón, enseñándole a ser un adorador, a ser humilde, a ser confiado en Dios, y ahora Dios empieza a ordenar las cosas con su familia. ¿Por qué? Si tú recuerdas de las primeras veces que estábamos hablando de la historia de David, cuando era un jovencito, él era un jovencito despreciado por su padre, despreciado por sus hermanos, despreciado por el ejército y despreciado por el propio Saúl, despreciado por Goliat también. Era un joven despreciado por todos. Sin embargo, Dios empieza a restaurar y ordenar su vida, y aquí la familia de David, sus hermanos y sus padres, que antes lo menospreciaban, ahora ellos vienen a buscarlo a él, vienen a cobijarse bajo David, ¿no? Y no solamente esto, sino que también nos dice la Escritura que a Adulam llegan aparte 400 hombres más. Hombres que tenían una característica, eran hombres afligidos, eran hombres endeudados y eran hombres en amargura de espíritu. Y hasta allí pudiera ser simplemente, bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Lo semejante atrae lo semejante, y si tú ves un grupo de gente perdedora, entonces es porque entre ellos se sienten cómodos, ¿no? Muchos dicen esto, pero lo que el cambio aquí, lo que la Biblia nos muestra es que David fue hecho jefe de estas personas. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué lo buscaron a David? Bueno, en primer lugar, porque estas personas se identificaban con David. David también era una persona afligida, era una persona en amargura tal vez, o perseguida, y ellos pensaron, bueno, nos sentimos acá identificados también con él. Pero David tenía algo más, David tenía un plus, un extra, y era que, si bien es cierto, David se encontraba en una situación difícil, David no estaba destruido. ¿Sí? Es un poco lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo dice, estamos perseguidos, mas no estamos destruidos, estamos pasando tribulaciones, mas no nos hemos desanimado. Entonces, las circunstancias externas no derriban nuestro corazón, no cambian nuestra perspectiva, no destruyen lo que Dios está haciendo en nosotros. Y las personas pueden ver eso, pueden ver que David era una persona que, a pesar de que se encontraba perseguida y en angustia, no era una persona destruida, no era una persona donada a su suerte,
sino que aún podía encontrar optimismo y fuerza en medio de las circunstancias entre las cuales estaba viviendo, y David fue hecho jefe de estos 400 hombres. Ahora, dice, David vivió lo mismo que ellos, se podía identificar con ellos, pero podía llevarlos a algo más. Ahora hay algo muy interesante. Con estos hombres, si David hubiera sido un hombre resentido, si David hubiera sido un hombre que odiaba a Saúl por lo que Saúl estaba haciéndole, por supuesto tenía todas las razones humanas para hacerlo, porque Saúl estaba persiguiéndolo sin causa, realmente injustamente, y David pudo haber dicho, ok, como Dios se demora en hacer justicia, yo voy a hacer justicia por mi propia mano, así que voy a tomar estos 400 hombres que la vida me ha entregado, y con estos 400 hombres voy a ir a Israel y voy a derrocar al rey Saúl y a toda su injusticia, ¿no? Pero eso estaría mal. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no nos ha llamado a tomar justicia por nuestras manos. Dios no utilizó a estos hombres y los convirtió en su ejército personal para derrocar al rey Saúl. No. ¿Qué hizo David? Los formó, los entrenó. Dicen los que saben, los estudiosos bíblicos, que de estos 400 salieron los que luego se conocieron cuando ya David reinaba como los valientes de David. Aquellos hombres que eran guerreros, poderosos, valientes en batalla, fieles a David, pero mira cómo empezaron. Empezaron con hombres endeudados, amargados, perseguidos, afligidos. ¿Cuál fue la diferencia? El liderazgo de David. El liderazgo de David los llevó a hacer algo más. Entonces, vamos aprendiendo algunas cosas muy importantes. Ahora, luego, David se está preocupado por su familia y se los lleva a Moab. Ahora, ¿por qué se los lleva a Moab? Recuerda que Moab era una región pagana. Sin embargo, es muy diferente aquí ahora, porque David ya confía en Dios, pero se los lleva a Moab porque de Moab era Ruth, y Ruth era abuela de David. Si tú recordarás, Ruth, la moabita, ¿no?, la que se casó con Booz, era moabita. Así que Ruth se los lleva a Moab a sus padres para que se queden ahí un tiempo protegidos, mientras él regresa a la cueva, al lugar fuerte, a la cueva de Adulam, para seguir escondido allí. Sin embargo, Dios ahora le habla a David por medio del profeta Gad y le dice, sal de la cueva de Adulam y regresa a la tierra de Judá. Ahora, esto militarmente no era una orden humanamente sensata. Ojo, humanamente sensata. ¿Por qué? Porque en la cueva de Adulam estaban seguros, no tenían por qué salir de ahí. Pero la voluntad de Dios para David era otra. Ellos tenían que salir de la cueva e ir a la región de Judá, donde obviamente iban a ser más visibles, donde Saúl los iba a perseguir de una manera más fácil. Una cosa era esconder una persona, otra cosa es esconder 400 personas. Sin embargo, David se sometió al profeta y a la palabra de Dios y obedeció, aunque eso era una idea estratégicamente arriesgada. Así que, ¿qué significa esto? Pues que David está siendo dirigido por Dios y obedece al Señor. Entonces, ¿qué aprendemos en este momento, hermanos? Que cuando ya nos arrepentimos y volvemos a Dios, tenemos la oportunidad de fortalecernos en Él y ser de bendición a otros que también han pasado o están pasando dificultades como nosotros, ¿no? David, vuelvo a repetir, pudo haber utilizado esta ocasión para intentar derrocar a Saúl, para intentar levantar su propio ejército y hacer la justicia por sus manos, pero Dios no le llamó, así como no nos ha llamado a nosotros, a hacer la justicia por nuestras manos. Para nada, hermanos. Dios no ha hecho esto, ¿no? Siempre digo esto, si yo he hecho algo malo o si alguien me acusa de algo malo y es verdad, entonces yo tengo que arrepentirme. Pero si no es verdad, yo no tengo por qué tomar la justicia por mis manos. Yo no tengo que decir, no, yo voy a acabar con ese que está difamándome. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar y tengo que perdonar y tengo que dejar que es Dios el que hace justicia, el Dios el que trae toda la luz, el Dios el que revela todas las situaciones, es Dios el que defiende nuestro testimonio. Entonces David entendía esto y David no buscó hacer justicia por sus manos. Porque cuando buscamos hacer justicia por nuestras manos, siempre lo vamos a hacer en ira. Y recuerda lo que dice Santiago. Santiago nos dice que la ira del hombre no obra, no produce la justicia que Dios quiere. Entonces, cuando intentamos hacer la justicia por nuestras manos, intentamos defendernos, intentamos defender nuestro testimonio, intentamos de alguna manera quedar bien ante los demás, no vamos a terminar bien. ¿Sí? No vamos a terminar bien. Todo lo contrario, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y estamos buscando a Dios, entonces seamos de bendición a otros que también están pasando o van a pasar dificultades como nosotros.
Seguimos en el relato, versículos 6 al 10, y ahora vemos el contraejemplo, ¿no? El contraejemplo de Saúl, que no se arrepiente, todo lo contrario, no se arrepiente y manipula la situación para no ser descubierto en su pecado. Versos 6 al 10 dice, oyó Saúl, que se sabía de David y de los que con él estaban, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un árbol, y tenía su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y de centenas, para que todos hayáis conspirado contra mí, no hay aquí me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, le respondió y le dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat filisteo. Obviamente, tan pronto como David y sus hombres llegaron a Judá, al ser un grupo tan grande de personas, rápidamente todo el mundo se dio cuenta que David había regresado y le dieron aviso a Saúl. El rey Saúl se encontraba en Gabá y mira cómo Saúl se comporta, ¿no? Saúl trata de manipular la situación para su beneficio personal. David dice, desprecia a David llamándole el hijo de Isaí, y le recuerda a sus hombres que es él el que puede bendecirlos, no David. Dice, ¿acaso el hijo de Isaí les puede dar provisiones, les puede dar tierra como yo les puedo dar? Entonces eso es una manipulación. Está diciéndole, mira, si tú haces lo que yo quiero, yo te puedo dar muchas cosas. Entonces, ¿qué diferencia el liderazgo de David? ¿No? El liderazgo de David era un liderazgo que inspiraba por el ejemplo, el liderazgo de Saúl era un liderazgo que manipulaba por medio de las recompensas. Acusa a su siervo de conspirar contra él y acusa a su propio hijo, ¿no? De conspirar contra él. Dice, no, mi hijo es el que ha conspirado contra el hijo de Isaí, ha conspirado contra mí, lo cual es mentira, ¿no? Porque Jonatán no era así, ni David tampoco. Entonces, acusa incluso a David llamándole su siervo y lo acusa de haberse levantado contra él, asusado por Jonatán. Ahora, ¿por qué hace esto Saúl? Bueno, recuerda que Saúl ya viene varios años viviendo lejos del Señor, ya han pasado varios años y Saúl está apartado del Señor, así que obviamente al estar ya tanto tiempo lejos del Señor, este hombre lo único que hacía era actuar en su propia carne y para su propio beneficio. Así que al tratar de manipular esta situación y cambiarlo todo, porque ¿cuál era la realidad? La realidad era que Saúl estaba apartado de Dios, y Saúl quería perseguir a David. ¿Por qué? Porque sabía que David era el próximo rey de Israel. Así que Saúl no quería someterse a la voluntad de Dios. Saúl quería destruir al próximo rey de Israel y quedarse él como rey de Israel y poner a su hijo, obviamente, como rey, el próximo rey de Israel. Entonces Saúl quería rebelarse contra la voluntad de Dios, quería hacer su propia voluntad y obviamente no quería arrepentirse ni quería buscar a Dios. Esa era la verdad. Esa era la verdad. Él estaba lejos del Señor haciendo lo que él quería. Quería matar a David, quería incluso perseguir a su propio hijo. Esa era la verdad. Pero ¿qué hace Saúl? Lo pinta al revés. Pinta como que él es la víctima y que a él lo están persiguiendo y que están conspirando contra él y él es el inocente, ¿no? Ahora, nadie sino Doeg el Edomita, un hombre cruel y despiadado, igual que Saúl, es el que acusa a Ahimelech, ¿no? Porque él estaba allí, lo vio, lo acusa a Ahimelech de ayudar a David dándole provisiones y la espada de Goliat. Aquí vemos dos hombres, no tanto Saúl como Doeg, que no tienen temor de Dios y cada uno actúa según sus propios beneficios. Saúl quiere sacar del medio a David y no le importa cometer injusticias, y Doeg lo que desea es consolidar su posición como el principal de los siervos de Saúl y obviamente no le importa sacrificar sacerdotes al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo luego en el Nuevo Testamento le llamaría las obras de la carne, ¿no? El hecho de caminar en nuestra propia conducta pecaminosa, buscar nuestro propio beneficio y hacer todas las cosas alejados del Señor conforme a lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué aprendemos en esta segunda sección? Aprendemos que cuando no nos arrepentimos, hermanos, ni buscamos a Dios, nos vamos endureciendo en nuestro pecado y en nuestra carne tratamos por todos los medios de justificarnos, de victimizarnos, de echar la responsabilidad de nuestro pecado en otros.
para no asumir nuestro pecado, ¿no? Para no ser descubierto. Entonces es mucho más fácil, hermano, echarle la culpa a otro y decir, no, él me ataca, él me dice esto, él me hace aquello, él es el que me ha traicionado, él es el que está conspirando contra mí. Es mucho más fácil hacer esto que decir, yo he pecado, yo estoy haciendo las cosas mal y yo realmente no quiero arrepentirme. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo el rey Saúl, hermano. Entonces ves el gran y fuerte contraste. Mientras David reconoce su pecado, y esto es algo que es una constante en la vida de David. David es un hombre pecador como cualquiera. David peca varias veces, no solamente con Betsabé y la mujer de Urías, peca varias veces. Pero todas las veces que peca David, siempre lo vas a ver en algún momento pidiendo perdón a Dios, reconociendo su pecado, pidiendo perdón a Dios y volviendo a caminar. En cambio, cuando piensas en Saúl, no ves eso. Cuando piensas en Saúl, todas las veces que Saúl peca, siempre dice, no, yo no tuve la culpa. Cuando sucedió lo de Amalek, no fui yo, fue el pueblo que robó lo del anatema. Cuando vemos aquí ahora, vemos y Saúl dice, no, es Saúl, es David el que me quiere, el que está conspirando contra mí, ¿no? Saúl no dice, no, yo me he alejado del Señor y esa es la verdad, yo quiero matar a David porque no quiero someterme a la voluntad de Dios. Entonces siempre Saúl está victimizándose, siempre Saúl está tratando de pintar el cuadro de que él es la víctima para no asumir su responsabilidad. Y lo que aprendemos es todo lo contrario, hermanos. Si realmente usted y yo somos creyentes en el Señor Jesús, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro pecado, de nuestras fallas, delante del Señor, delante de nuestro cónyuge, delante de nuestros hermanos, delante de quien sea. Humillarnos y decir, Señor, yo me equivoqué, yo fallé, perdóname, Señor, vamos a cambiar las cosas. Pero victimizar, echar la culpa a otros, tratar de disfrazar nuestro pecado y tratar de ponerlo como que nosotros somos las víctimas, pues al final eso no nos va a llevar a ningún lado, hermanos. Tercer punto, cuando no nos arrepentimos, afectamos, mejor dicho, a otros con nuestros pecados. Y vamos a leer lo que la palabra del Señor dice hasta este momento, ¿sí? Y ahora, de los versos 11 al 19, vamos a ver lo que la Escritura nos tiene que decir. Entonces, recuerda, hasta este momento hemos visto, hermanos, dos cosas. Cuando nos arrepentimos y buscamos al Señor, eso nos permite ser de bendición a otras personas, porque vamos a entender la fragilidad del hombre, vamos a entender que a pesar de que caemos, Dios nos puede levantar y podemos consolar a otros. El ejemplo perfecto es David de la cueva de Adulam. El otro punto que hemos visto es que cuando más bien, por el contrario, no nos arrepentimos y somos tercos en mantener nuestra posición de pecado y no queremos arrepentirnos, lo único que vamos a hacer es victimizarnos. Es tratar de desviar la atención, no reconocer nuestro pecado y decir, no, otros son los que me persiguen, otros son los que me hacen esto, y el ejemplo perfecto de esto es Saúl. Ahora vamos a ver una vez más, siguiendo el ejemplo negativo de Saúl y de Doeg, que cuando nosotros pecamos, no solamente disfrazamos nuestro pecado, sino que cuando seguimos en el pecado y en la actitud rebelde contra Dios, otros son afectados. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 22, versículo número 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Ahora la acusación ya no es con Jonatán, ahora es contra él, ¿no? Él y el hijo de Isaí han conspirado. Cuando le dice pan y espada, consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey. Recuerda que Ahimelech no sabía nada, porque David no le contó nada. Él no sabía absolutamente nada de esto. Entonces Ahimelech le respondió al rey y le dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Entonces, la respuesta de Ahimelech a Saúl era, en primer lugar, señor rey, yo reconozco la autoridad del rey, ¿no? Dice, yo no he consultado, yo no he empezado a consultar por él a Dios, como si él fuera el rey. Yo respeto la autoridad del rey, yo respeto la autoridad de David también, porque no hay nadie como David, un siervo fiel en tu casa. Y tercero, yo no sé nada de esto, no soy inocente. Entonces, había tres razones, tres argumentos fuertes por los cuales Ahimelech era completamente inocente. Él respetaba la autoridad de Saúl, él respetaba la autoridad de David, y él no sabía nada del asunto. Sin embargo,
El rey le dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque el rey, hermanos, no quería saber la verdad. El rey, lo único que quería, el rey Saúl, lo único que quería era defender su posición de víctima y no reconocer su pecado. Entonces necesitaba un chivo expiatorio. ¿Quién? Como no podía capturar a David, ¿qué hizo? Ahimelech va a morir. ¿Y cómo lo pinta ante todos? Los traidores, los que traicionaron al rey van a morir. Eso fortalece su posición de víctima, lo hace vivir engañado en su pecado y obviamente todos siguen pensando, no, David y los demás están conspirando contra él. Entonces dijo al rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, dice, no me lo descubrieron. Interesante, ¿no? Ahimelech le acaba de decir que no sabía nada. Y ahora para Saúl, no solamente Ahimelech, sino todos los sacerdotes habían conspirado contra David. Entonces, y eso nos muestra, hermanos, cómo el pecado, cuando nos aferramos y no nos queremos arrepentir, todo lo magnificamos. Todo lo magnificamos, nos victimizamos, ¿no? Y decimos, en vez de decir, Señor, yo pequé contra ti, decimos, no, todos están contra mí, nadie me entiende, todos me juzgan. Está clarísimo, hermanos. Es lo que está haciendo Saúl, es lo que está haciendo Saúl. Y ahora manda a sus siervos para que los maten a los sacerdotes de Jehová. Y obviamente, y mira cómo es esto, ¿no? Los siervos del rey tenían más temor de Dios que el propio rey. Los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová, obviamente, porque eran sacerdotes de Dios. No querían levantar su mano contra los hombres de Dios. Así que el rey dijo a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y obviamente como Doeg era edomita, era una nación pagana, que no tenía temor de Dios, era un hombre cruel, despiadado, que solo quería buscar su propio beneficio. Entonces Doeg, dice, se volvió y acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino, o sea, 85 sacerdotes. Yanop, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Siguiendo el consejo de Doeg, Saúl manda a llamar a Ahimelech, ¿no? Saúl acusa a Ahimelech no sabe nada, David no se lo contó, y este fue uno de los grandes pecados de David. David no le contó a Ahimelech lo que estaba pasando, así que Ahimelech era leal y defendía a David, respetaba la autoridad del rey, no sabía absolutamente nada, pero Saúl lo único que quería era victimizarse, así que acusa a Ahimelech y a David de algo injusto, ¿no? Era Saúl el que lo quería matar, no al revés. Los siervos de Saúl tienen temor de Dios, no quieren levantar su mano contra los sacerdotes, sin embargo Saúl contaba todavía con Doeg. Y este hombre no tuvo ningún problema en matar a los sacerdotes, a sus familias, a mujeres, a niños y animales. Doeg no tuvo reparo en hacer aún más de lo que Saúl le pidió, con el único objetivo de consolidarse como el principal, como el hombre de confianza de Saúl. Y hermanos, este tal vez es el punto, y ya lo hemos visto cuando hemos estudiado acerca de Saúl, tal vez este es uno de los puntos más bajos de la vida de Saúl, una de las peores cosas que hizo este hombre, y nos muestra realmente un corazón perverso, un corazón malvado, egoísta, un corazón que realmente estaba tan cegado por el pecado, tan endurecido por el engaño del pecado, y por eso es tan peligroso, hermanos, cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos inmediatamente, no confesamos nuestros pecados y no restauramos nuestra relación con Dios, hermanos, empieza una espiral descendente, de dureza, de orgullo, de altanería, nuestro corazón se va endureciendo, nos vamos apagando, nos vamos volviendo cada vez más inmorales en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, nos vamos apartando cada vez más de Dios y cada vez somos capaces de hacer cosas peores, porque estamos de alguna manera sueltos, ¿no? En este mundo de maldad y nuestro corazón ya no tiene freno, ya hemos acallado nuestra conciencia, la conciencia que nos habla, la voz del Espíritu Santo que nos habla, que nos redarguye, la vamos acallando y seguimos haciendo lo malo. Entonces, hermanos, nos hundimos cada vez más en la destrucción. Saúl llegó a hacer esto, Saúl llegó a cometer un genocidio, un asesinato de todo un pueblo, de hombres inocentes, de mujeres, de niños, de animales. Es un hombre perverso completamente.
¿Qué aprendemos hasta este punto, hermanos? Que cuando persistimos en nuestro pecado sin arrepentirnos, dañamos a otras personas. Hermano, el pecado siempre tiene consecuencias y nos afecta no solo a nosotros, sino que a los que nos rodean. ¿Qué hace el pecado, hermanos? El pecado rompe nuestra comunión con Dios. El pecado entristece al Espíritu Santo, aún puede apagar al Espíritu Santo. El pecado nos debilita espiritualmente. Eso quiere decir que mientras más estemos en el pecado, más difícil nos va a hacer salir de él. Es un poquito como la arena movediza, ¿no? Cuando tú caes en la arena movediza, si tú no sales rápido y te sigues hundiendo, cada vez es más difícil salir, hasta un punto en que ya es imposible salir y vas a terminar siendo absorbido por la arena movediza, por el lodo, ¿no? El pecado nos debilita espiritualmente hablando. Entonces, mientras más tiempo permanezcamos en el pecado sin confesar y sin arrepentir, más difícil será salir de él, porque nos debilitaremos cada vez más. Ya nos costará cada vez más orar, ya nos costará cada vez más volver a la palabra. ¿Por qué crees que las personas que se alejan no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué crees que las personas que se alejan no quieren saber de las personas que los exhortan, que les animan? Porque cada vez es más difícil, porque se siguen hundiendo en el pecado cada vez más. Entonces, hermanos, el pecado es terrible, el pecado es algo terrible. Dice Santiago que cuando la tentación, ¿no? Cuando la concupiscencia es germinada en nuestro corazón y es engendrada, da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Hay un ciclo, ¿no? Hay un flujo de destrucción en la persona que abraza la concupiscencia, abraza la maldad en el corazón, lo materializa en un pecado, ¿no? Se siente tentado y materializa esa tentación en un pecado y persiste en este pecado, sea cual sea, no se quiere arrepentir y no quiere recibir la palabra de reprensión y no quiere recibir la palabra de exhortación, sino que se justifica a sí mismo, se victimiza y dice, no, todos me juzgan, no, todos me acusan, no hay amor. Nadie está hablando de eso. Entonces hay que hacer y hay que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Una cosa es, y quiero explicarlo con toda la delicadeza y el tino que pueda, y pido a Dios que me ayude. En el ministerio, en la vida cristiana hay de todo, hermanos, hay de todo. Cuando nosotros pecamos, eso obviamente es un pecado, es una ofensa al Señor. Es una ofensa a Dios, a su voluntad, a su palabra, a su santidad. Es una ofensa a Dios. En primer lugar, antes que cualquier otra cosa, es una ofensa a Dios. Y a Dios tenemos que pedirle perdón. Ningún hombre perdona pecados, solo Dios. Y la Escritura dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Eso está clarísimo. Pero cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, el Salmo 32 nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando callamos, cuando no nos arrepentimos, ¿qué sucede? Empezamos a justificarnos. Empezamos a decir, no, pero no es tan grave. No, pero el Señor entiende. No, pero es un proceso. No, pero ya saldré de esto. Ya cuando esté bien saldré de esto. Y lo justificamos de mil maneras. Pero el punto es simple, el punto es, hemos pecado y no queremos arrepentirnos, así de simple. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente frente a otro creyente que peca? ¿Dejarlo? ¿No decirle nada? ¿Consentirlo? No. La Biblia dice claramente, si ves a tu hermano pecar, acércate, exhórtale. Claro, dice, tú que eres espiritual, restaura con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo lo que sea que tú seas tentado también. Pero la Biblia jamás nos dice que tenemos que dejarle. Pero a veces, hermanos, como no queremos arrepentirnos, que decimos, bueno, no quiero recibir la palabra, la reprensión, y digo, no, me juzgas. Pero no te estoy juzgando. La reprensión, la exhortación es parte del mandato bíblico de los creyentes, que tenemos que amarnos entre nosotros y cuidarnos. Pero cuando, hermanos, decidimos tercamente decir, no me arrepiento, no solamente yo voy a ser afectado. Por supuesto, mi comunión con Dios se rompe, soy expuesto a la disciplina del Señor, causa tristeza, causa vergüenza, causa dolor, a nadie le gusta pasar por esto, ni a ninguna iglesia le gusta pasar por esa situación.
nos debilita espiritualmente cada vez más. Eso quiere decir que cada vez es más difícil regresar, cada vez nos hundimos en antiguos pecados, regresamos, ¿no? Como dice Pedro, la puerca lavada regresa al lodo, ¿no? Y el perro vuelve a revolcarse otra vez en su vómito. Pero no solamente ahí queda el asunto, hermanos. El pecado afecta a los que nos rodean, los más cercanos, nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia del Señor, todo lo que, el testimonio de otros que nos conocían y nos ven. ¿Me entiende? Entonces el pecado tiene consecuencias, hermanos. No es juego, no es broma. Por eso usted y yo tenemos que ser vigilantes. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si usted ve a un hermano o a una hermana andando incorrectamente, desordenadamente, no congregando como debe de ser, no sirviendo como manda la palabra del Señor, teniendo actitudes incorrectas, palabras incorrectas, comportamientos incorrectos, un comportamiento sospechoso, usted como hermano, no solo el pastor, no solo los líderes, no solo los ancianos, usted como hermano tiene la responsabilidad, tiene el deber cristiano de amor, de acercarse a esa persona y decirle, hermano, hermana, ¿qué te está pasando? Déjame que te ayude, quiero orar por ti, pero te exhorto en el amor del Señor porque te quiero. Es un poquito lo que ahora se dice, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Me alejo porque te quiero, ¿no? Te quiero y porque te quiero, no te quiero contagiar, no te abrazo, no te visito todos los días, no estoy ahí pegadito contigo, no te quiero. Y porque te quiero, me alejo. Y muchas personas pueden decir, ay, qué duro el hermano, qué falta de amor que tiene. No, es amor, porque no quieres ponerte al virus. Es algo parecido, hermanos. Porque te amo, te exhorto. Porque te amo, te llamo al orden. Porque te amo y no quiero verte viviendo las consecuencias del pecado, te exhorto, aunque pienses que te juzgo, aunque pienses que soy frío, aunque pienses que soy malo, porque te amo, porque no quiero que caigas en las consecuencias del pecado, te exhorto, oro por ti, te reprendo con amor, te hablo la palabra de Dios, es tu responsabilidad. Usted no puede decir, hermano, no es mi problema, yo no me meto. No, eso está mal, eso también es un pecado. El decir, no, yo no me meto, ese es un pecado. Usted tiene que involucrarse, usted tiene que preocuparse por sus hermanos. Usted no puede decir, no, suficientes problemas tengo con los míos para meterme en los problemas de otros. No, eso está mal. Usted tiene que involucrarse, usted tiene que amar a sus hermanos. Y si usted está tal vez viviendo una situación difícil, sea por pecado, sea por debilidad espiritual, sea por N razones, y un hermano se acerca a usted y le habla en el Señor, usted, hermano, tiene que recibir la palabra de exhortación. Usted tiene que decir, hermano, gracias. Gracias porque con tu exhortación me demuestras que te intereso. Ora por mí, por favor. Usted no puede decir, no, usted no tiene por qué decirme nada, usted vaya a hablar con el vecino, a mí nadie me juzga, Dios conoce mi corazón. No, hermanos, no. Usted reciba la exhortación, recíbala con amor, ore al Señor y siempre lo dije hace un momento. Si lo que la gente te dice es verdad, entonces arrepiéntete. Si un hermano te dice, o dos o tres, lo que sea, hermano, estás haciendo esto, o mira lo que está pasando, y es verdad, examine usted su corazón y si usted se da cuenta que es verdad, pida perdón a Dios. Pero si te están acusando injustamente, entonces usted ¿qué tiene que hacer? Callar. No tome la justicia por sus manos. David no hizo eso. No tome la justicia por sus manos. Usted encomiéndese al Señor y dígale, Señor, mira, tal vez estoy dando una mala impresión o tal vez los hermanos han entendido mal y están diciendo esto, pero Señor, pongo en tus manos, tú a justicia, tú saca la luz y Dios que conoce todas las cosas, Él, hermano, vindicará vuestro testimonio, si es verdad. Espero estarme dejando entender, hermanos. Y por último, cuando nos arrepentimos, volvemos ahora al ejemplo de David, cuando nos arrepentimos, debemos aún lidiar con las consecuencias de nuestros pecados, pero debemos hacerlo de la mano del Señor. Versos 20 al 23. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, el único de toda esa familia de sacerdotes, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar,
yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. ¿Qué vemos acá, hermanos? Por la misericordia del Señor, solo uno de todos los sacerdotes, de toda esa familia de sacerdotes, Abiatar, hijo de Ahimelech, pudo escapar de la masacre de Saúl. Él pudo escapar, ¿no? Y fue donde David y le contó todo lo que había pasado. Ahora, acá hay algún detalle muy interesante. Anteriormente, cuando David se había apartado del Señor, ¿qué hizo David frente a Ahimelech? Le mintió. Le dijo, Saúl me ha enviado en misión, cuando no le había enviado en misión. Yo estoy acá con los hombres, pero estaba solo. Y no le contó nada, a pesar de que vio a Doeg ahí y sabía que Doeg lo iba a acusar, iba a acarrear peligro sobre toda la familia de los sacerdotes. David mintió y no dijo nada. ¿Por qué? Porque, bueno, se había apartado del Señor, estaba caminando en su pecado, en egoísmo, y ya sabemos todo lo que sucedió, ¿no? Es un pecado, ¿ok? El Señor le pidió perdón. El Señor lo perdonó a David, pero la consecuencia del pecado continuó. Doeg acusó a Saúl, Saúl mandó matar a Ahimelech y a toda la familia de sacerdotes, y no solo a Ahimelech, sino todos los sacerdotes murieron. Consecuencia del pecado de David. Ahora, mira cómo es, ¿no? Cómo es Dios ahora trae de vuelta y deja que una persona viva y que venga donde David y lo confronte y le diga, mira David lo que hiciste, mira lo que hiciste. Claro, Abiatar no sabe que sucedió esto, porque recuerda, ni Ahimelech sabía, nadie sabía nada, ellos han muerto sin saber qué pasó. Ellos, no sé, yo me ponía a pensar y decía, ¿qué habrá pensado Ahimelech en el último momento antes de morir? ¿Por qué me está matando? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No, yo no sé nada, David, ¿por qué no me dijiste? ¿Qué pasó? Yo no sabía nada. Así que Abiatar viene y le dice, David, mira todo lo que ha pasado, Saúl nos ha matado a todos, solamente yo he escapado. Y antes David mintió, pero ahora David ya no. Ahora David ha vuelto al Señor, ahora David es un hombre que reconoce. Qué importante es esto, hermano, qué importante es. Un verdadero hombre, una verdadera mujer, reconoce su responsabilidad. Una verdadera persona madura, cristiana, dice, sí, yo he pecado, o yo he fallado, o yo me he descuidado, o lo que sea. Yo lo he hecho, perdóname. Así que Abiatar dice esto y David dice, ¿sabes qué? Sí, ellos murieron por mi culpa. Yo sabía que Doeg estaba allí y no hice nada. Así que la casa de tu padre ha muerto por mi culpa. Él reconoció su pecado. Claro, delante de Dios y ahora delante de Abiatar, el único sobreviviente de la familia de los sacerdotes. David ya no podía hacer nada, hermanos, por lo que había muerto, pero sí podía hacerse responsable por la vida de Abiatar. De alguna manera podía restituir el pecado que había cometido. Así que él dijo, bueno, quédate conmigo, yo te voy a proteger. ¿Sí? De alguna manera restituir su falta. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, vemos también que Abiatar era un buen hombre, porque no le guardó rencor a David por lo que había pasado. No le guardó rencor, se quedó con él. Hermanos, podemos arrepentirnos del pecado. Y la Biblia dice claramente, si usted y yo pecamos y perdimos perdón al Señor, el Señor no va a perdonar. Pero a veces hay consecuencias que lidiar. Hay consecuencias que lidiar. Hay consecuencias que lidiar. Dile a la señorita que cometió un aborto y que tal vez está lidiando con consecuencias en su físico, en su cuerpo. Dile a la pareja que cayó en fornicación y de pronto tuvieron un hijo antes de tiempo. Dile a ese hombre que cayó en pecado estando en el ministerio y perdió el ministerio. Sí, volvió a la iglesia, lo perdonaron, pero ya no puede ejercitar el ministerio. Entonces, hay consecuencias del pecado, hermanos. Hay consecuencias de las cuales tenemos que lidiar. Jóvenes, y yo he conocido algunos, que estaban en la iglesia, se apartaron, se fueron, vivieron una vida de pecado, regresaron luego a Cristo, y pidieron perdón, el Señor los perdonó, pero ahora arrastraban enfermedades venéreas, SIDA, cáncer. Y algunos murieron. Murieron cristianos, murieron en la fe, pero tuvieron que lidiar con consecuencias por el pecado. Hermano, cuando hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de él.
Lo más pronto posible, hermano. Lo más pronto usted tenga conciencia de que ha pecado contra el Señor, lo más pronto usted tiene que pedirle perdón al Señor. Lo más pronto usted se dé cuenta que ha fallado al Señor, inmediatamente usted tiene que decir, Señor, perdóname. Así tengas que pedirle perdón al Señor todos los días por lo mismo. Dice la Escritura, si tu hermano viene contra ti y te pide perdón 7 veces perdónale. No, y Pedro dijo, ¿cuánto le perdonaré? 7 veces, no, 70 veces 7, si es necesario. Si el hombre debe hacer eso, con mayor razón Dios nos perdona, hermanos. Lo más pronto que usted se dé cuenta que le ha fallado al Señor, lo más pronto usted y yo tenemos que pedirle perdón al Señor y arrepentirnos del pecado. Si nuestro pecado incluye que le hemos hecho daño a alguna persona, hemos hablado mal de una persona, hemos difamado a alguien, le hemos engañado a alguien, hemos estafado a alguien, hemos hecho algo malo contra alguien, usted debe pedir perdón a esa persona también. No solamente pedir perdón al Señor, usted tiene que decir, Señor, hermano, hermana, ¿sabes qué? Perdóname porque yo dije esta mentira de ti, o porque yo hablé mal de ti, o porque yo dije esto de ti, perdóname. Si nuestro pecado puede restituirse de alguna manera, debemos tratar de hacerlo. Debemos de velar para no caer nuevamente en el mismo pecado. Hermanos, la buena noticia es que puede haber consecuencias de nuestro pecado, pero Dios nos ayuda para salir adelante. Hay que ser valientes para afrontar el pecado de la mano de Dios. Mira lo que dice el Salmo 103. Es un texto que me gusta mucho. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que, así como fuimos atrevidos e inconscientes para pecar contra Dios, así debemos ser valientes para afrontar las consecuencias de la mano del Señor. Y el Señor nos ayuda, hermano, porque no permite que paguemos todo nuestro pecado. No, Él ya pagó por nuestro pecado. Y si aún tenemos que vivir algunas consecuencias del pecado, será para enseñarnos, será para humillarnos, será para aprender a confiar más en Él. Termino con los últimos pensamientos. Cuando hemos pecado contra Dios, debemos arrepentirnos y confiar y confesar nuestro pecado al Señor. Nadie es responsable de nuestro pecado. Acusar a otros de lo que es nuestra responsabilidad no ayuda nunca, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos de buscar a Dios, hermanos, para no volver a caer y examinarnos y poder identificar cuáles son nuestros puntos débiles y no permitir caer nuevamente en esto. Debemos tener temor de Dios, hermano. Tengamos temor de Dios. El pecado siempre tiene consecuencias que nos afectan a mí y a los que me rodean, que te afectan a ti y a los que te rodean. Tengamos temor de Dios. No solamente Dios nos bendice cuando hay pecado, sino que hay consecuencias físicas, espirituales, mentales, anímicas de nuestro pecado. Cuando pecamos y nos arrepentimos, hermanos, debemos asumir las consecuencias con hidalguía, con valentía y con confianza en Dios. Porque Él en su misericordia nos trata con gracia, cubre nuestros pecados con su favor y no nos paga como merecemos, sino que nos da menos de lo que merecemos, hermanos. No nos da lo que merecemos, nos trata con gracia, con misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos, y el ejemplo de David nos ayude a salir adelante y que Dios esté obrando en nuestro interior como también en nuestro exterior, haciendo su obra en nosotros para la gloria de Él y también para el bienestar de nosotros y de los que nos rodean.